Gracias por acompañarnos en este espacio donde conversamos con las y los diputados de la Fracción de Liberación Nacional para hablar un poco sobre sus proyectos y parte del resumen de este 2025. En esta tarde nos acompaña la diputada Andrea Álvarez, que es de la provincia de San José, que nos va a comentar un poco sobre algunos de los proyectos y trabajos que ella ha realizado durante este año. Doña Andrea, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, don Brandon, y gracias a ustedes por este espacio. Doña Andrea, hablando un poco sobre, el trabajo que he realizado durante este año, me gustaría hablar del proyecto 23.718 de trastornos de conducta alimentaria. ¿Cuál es el cambio más concreto que verán las familias y cómo será la coordinación interinstitucional en este tema? Sí, bueno, lo principal es que genera un mandato claro al Ministerio de Salud de generar política pública en el área de la prevención de los trastornos de la conducta alimentaria y a trabajar en conjunto con el MEP, el Ministerio de Cultura, el ICODER, el Ministerio de Trabajo, para abordar desde las diferentes instituciones del país el tema de los trastornos de la conducta alimentaria. Yo lo quise presentar como un proyecto de ley aparte de la Ley Nacional de Salud Mental, porque uno podría decir, bueno, TCAS está en la sombrilla de salud mental, pero para mí TCAS merecía una ley específica porque incluso en temas de enfermedades mentales los TCAS están como rezagados. Y yo creía que había que hacer justicia con esta población. Aparte que para mí en lo personal, de los proyectos que he trabajado en estos 4 años, es como de los que más me toca fibras, porque llevo vinculada a este tema desde que tengo 13 años, de alguna forma u otra. Entonces era como el día que se aprobó, que yo lloré, que tiendo a llorar cuando se aprueban los proyectos de ley en plenario, estaba sumamente conmovida porque era como el trabajo de toda una vida, que tal vez a los 13 no tenía idea de cómo contribuir y ahora pues a los 39 sentía como que se cerraba un círculo. ¿Y cómo fue ese apoyo tanto en el plenario legislativo? Porque al final de cuentas todo un proceso, como usted dice, pero de cómo fue esa relación con los demás diputados para poder llegar a la aprobación en segundo debate. Sí, a ver, en la Comisión de Asuntos de Discapacidad todos los compañeros apoyaron en todo momento, generaron mociones para mejorarlo, cambiar algunos temas, pero siempre hubo voluntad de que se hiciera eventualmente ley. Y desde el Ministerio de Salud, con la señora ministra de Salud, ella tenía algunas discrepancias, pero digamos en todo momento yo le podría decir que fue una actitud constructiva, o sea, de atender las preocupaciones de ellos como ministerio, presentaron mociones que nosotros aprobamos en la comisión. Entonces al final este proyecto fue un trabajo bastante sano en el sentido de que en todo momento fue constructivo, como que sí había esta conciencia de que es una población en una situación de vulnerabilidad, rezagada, invisibilizada, en la cual las diputaciones querían ayudar, siempre fue desde la buena voluntad. Ahora, regresando también otra vez al mismo proyecto, ¿cuáles serían las métricas de éxito que propone evaluar esta iniciativa? Bueno, esta ley que ya fue aprobada. Bueno, la primera yo no sé si se podría llamar métrica, pero digamos, el primer resultado importante es que desde el Ministerio de Salud se haga una política pública específica sobre el tema, que no tiene que ser solo de TCAs, pero alguna otra de las políticas del ministerio incluya específicamente el tema de TCAs y que no sea que no quede implícito, digamos, en las cosas que se refiere el ministerio en cuanto a alimentación, sino que específicamente sobre TCAs haya alineamientos, porque si se queda en lo general, ahí los TCAs no se le va a entrar. Eso como el primer resultado. El segundo es que desde el ministerio se le genere el mandato claro a la caja de que, en el marco de su autonomía y como ellos quieran organizarse, con mucho respeto, pero digamos que tienen que entrarle también a este tema y desarrollar pues actividades de prevención y sobre todo en el caso de la caja de diagnóstico temprano y atención oportuna. Y lo otro, los programas que se generen desde el Ministerio de Salud, desde el Ministerio de Educación en términos de contribuir a la prevención desde los centros educativos, y también los centros educativos podrían ser clave en identificar a quienes pueden estar desarrollando un TCA en etapas tempranas. Doña Andrea, también cambiando ya un poco de tema, ¿verdad? Otro de los proyectos que usted trabajó desde su despacho es el 23.001, Código Notarial. Tal vez si nos explica un poco en qué consiste y qué garantías ofrece este modelo. Sí, ese proyecto lo heredé de la exdiputada Shirley Díaz. Cuando estaba viendo la orden del día que había quedado de la Comisión de Asuntos de Discapacidad, vimos que estaba ese proyecto, lo sacamos de comisión, igual con el trabajo de todos los compañeros y compañeras, y ya luego se discutió en la plena.
yo hasta que no conocí ese proyecto no sabía que las personas con discapacidad audiovisual no pueden ser notarios, bueno, no podían ser notarios en Costa Rica. Que, a ver, si a uno no se lo dicen, uno no lo sabe, y en realidad pues era algo discriminatorio abiertamente para esta población, que puede estudiar derecho, pero al final no puede irse por esta rama, simplemente por, a ver, algunas preocupaciones de cómo se iba a implementar la fe pública que tienen las personas con notariado, pero que ahora la tecnología perfectamente puede garantizar esa fe pública, que es clave en esa disciplina, pero que todas las personas tengan derecho al trabajo. Entonces al final fue un trabajo muy bonito porque tuvimos mucho apoyo del magistrado Jorge Olazo y de una de las juezas en la sala segunda en materia laboral, que es una persona con discapacidad audiovisual. Entonces también ya en la Corte lo que han estado implementando para garantizar ese derecho al trabajo, pues generara calma aquí en el caso de la disciplina del notariado. Ese se aprobó en agosto de este año y, a ver, es un proyecto muy nicho en el sentido de que beneficia a esta población, pero en esta población hace toda la diferencia del mundo. Y yo creo que es como en esos proyectos que como país finalmente estamos a la altura de lo que decimos que somos, que decimos ser un país inclusivo. Bueno, con un proyecto como ese sí estamos a la altura de lo que decimos ser. Entonces sí es otro proyecto que me genera mucha alegría también. Doña Andrea, uno de sus temas principales ha sido el tema de la salud mental, también ver poblaciones tal vez en condiciones vulnerables, ¿verdad? ¿Cuál ha sido el reto, tal vez en este 2025, pero en lo que llevamos en el periodo aquí en la Asamblea Legislativa? A ver, en términos de salud mental, tal vez con TCAs, porque, digamos, si hace 20 años cuando uno hablaba de salud mental seguía siendo un tema tabú. Ahora es tabú, pero por dicha menos. Ya hay como más conciencia de que hay que entrarle a estos temas. Entonces con la Ley Nacional de Salud Mental como que le había llegado su momento y en el plenario estaba esa conciencia. Con TCAs sí existen muchos estereotipos. Entonces, por ejemplo, que solo afectan a mujeres jóvenes de estratos socioeconómicos acomodados, lo cual no es cierto, puede afectar a mujeres como a hombres. También puede afectar a personas de todas las edades, no solo mujeres adolescentes, puede afectar a personas de todos los estratos socioeconómicos. Entonces, había que combatir esos estereotipos. También el hecho de que sí, efectivamente, en comparación, por ejemplo, con enfermedades como cáncer, la prevalencia de los TCAs en la población, pues sí, es mucho más baja. Pero, a ver, no porque sea más baja significa que de ahí no vamos a hacer nada. Entonces, a veces, en los temas que yo he trabajado, como que sí nos toca enfrentarnos mucho como a esta, yo lo llamo, tal vez es un poco exagerado, pero lo he llamado como la tiranía de la prevalencia, que es, ok, las enfermedades con más prevalencia sí les vamos a entrar y las otras quedan rezagadas. Entonces era como por ahí el desafío, que igual nos pasó con enfermedades raras, que al ser de tan baja prevalencia, afectar a poco porcentaje de la población, cada una de estas enfermedades, entonces terminan quedando perdidas en las prioridades que pues afectan a una mayor cantidad de la población. Doña Andrea, cambiando un poco de tema y ya buscando el cierre de la entrevista, ¿verdad? Usted presidió una de las comisiones tal vez más históricas en el país, ¿verdad? Que era el levantamiento de inmunidad del presidente Rodrigo Chávez. ¿Qué balance saca usted de esa experiencia y tal vez qué resultados vio al final de cuentas? Sí, a ver, para mí era muy importante que la comisión fuera sumamente seria en cómo se desarrolló el trabajo. O sea, esto es como un proceso constitucional de los de más alto nivel en el sentido de que es levantarle la inmunidad a una presidencia en ejercicio. Entonces, el trabajo tiene que ser de extremo profesionalismo. Entonces, de hecho, a mí me han criticado, ahora ya hasta me molestan de que yo insistía de que esto era un tema jurídico y decían, no, Andrea, es político. Y yo, a ver, yo entiendo que está inmerso en un contexto político, pero el trabajo intelectual nuestro tiene que ser delimitado en qué dice el expediente y qué dijeron los comparecientes. O sea, factores de que las elecciones son en febrero, de que quién es el candidato, quiénes están en pugna. O sea, esos factores existen, pero tenemos que tener la capacidad de que no afecten la forma en la que vamos a tomar la decisión. Y yo siento que el trabajo de la comisión sí se mantuvo hasta donde fue posible, que creo que en realidad sí, en todo momento se mantuvo alejado de ese contexto electoral en el cual estamos.
Al final, sobre el resultado, pues soy respetuosa de cuál fue el resultado. Me duele que algunas diputaciones para mí se fueron por lo político electoral, o sea, era lo menos que yo hubiera deseado, pero cada diputación pues con su conciencia. Pero al final, aunque no le llegamos a los 38 votos, quienes habíamos recomendado el sí, fueron 34 votos. O sea, mayoría de diputaciones dijeron que había que levantar la inmunidad al señor presidente, que estaban los elementos para hacerlo y que el mensaje que se mandó al no haberla levantado es que la justicia es diferente para él versus para otras personas. Jorge Rodríguez en este momento ya está enfrentando la justicia porque él mismo renunció a la inmunidad. Choreco también ya está en el proceso, perdón, Federico Cruz ya está en el proceso, y el único que no es el presidente, entonces de una ciudadanía de primera y segunda categoría. Muy bien. Doña Andrea, ya para finalizar y tal vez en un minuto y medio, ¿verdad? Terminamos el 2025, entramos casi que a la recta final del periodo, ya en general, ¿verdad? Tal vez, ¿cuáles son los retos o propuestas que usted gustaría impulsar en estos meses que queda ya para salir? Sí, tengo dos. Una que es para fortalecer la macroevaluación en el sistema educativo desde el MEP, para que el ministerio tenga más información de realmente qué están aprendiendo las personas estudiantes y cómo utilizar esa información para mejorar el sistema educativo. Ese llevamos prácticamente este año trabajándolo con la sociedad civil y un poco con lo dicho por el Estado de la Educación. Esa es la prioridad número uno. Y otro tema que me rehúso a dejar ir es el proyecto de derechos sexuales y reproductivos que presentó la exdiputada Nelena Chacón hace 20 años y todavía no se ha logrado que sea ley. Creo que nosotros tampoco lo vamos a lograr, pero por lo menos pulsearla y presionar a que en estos meses que queda por lo menos avance en el plenario. Ya está en el plenario, y entonces que se le permita el avance. Ok, perfecto. Doña Andrea, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Continuamos con más. En las próximas ediciones estaremos comentando y compartiendo un poco más el trabajo de los diputados y diputadas de la Fracción de Liberación Nacional.